Guatevisión presenta Hoy en Un Show con Tuti. En el caso de los homosexuales o las lesbianas u otras personas de la diversidad sexual, estamos completamente desprotegidos y desprotegidas. A mí me preocupa mucho porque las personas piensan que somos depravados sexuales. Es decir, la figura legal no llega a tu casa y te resuelve un problema. Eso viene de las bases, de la educación. Ahora, y hay baños neutrales para aquellos adolescentes que todavía no han decidido qué ser. Queridos amigos, empezamos con este programa y esta es la tercera parte de una serie de programas que hemos hecho hablando sobre diversidad sexual. Recordará usted que tuvimos nuestro primer programa en donde expusimos casos, historias de personas de la diversidad sexual, personas bisexuales, homosexuales, que nos vinieron a compartir un poco de su vida y qué es lo que ellos buscan también de parte de la sociedad. Tuvimos un segundo programa en donde vimos un aspecto diferente, un enfoque sobre todo familiar, sobre todo de dignificación de la persona, que de alguna manera nos dimos cuenta que tampoco peleaba con los conceptos. Y claro, habían algunas personas también que sí lograban identificar o definir, es una mejor palabra, que existen ciertos problemas, según lo que definieron en ese programa, en las personas homosexuales. Hoy tenemos a ambas personas, a personas que participaron en ambos programas y otras más que se han sumado a este tercer programa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que aprendamos a platicar, que aprendamos a sentarnos frente a frente, aunque tengamos puntos de vista diferentes, aunque no coincidamos en todos los puntos, pero con respeto podemos hacerlo de esta forma. Me da mucho gusto recibir en este primer bloque a Scarlett Caseros, directora general de Enfoque Familiar. ¿Cómo estás, Scarlett? Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente y contenta pues de estar acá, lista y después. Gracias, muchas gracias. Y también a Jorge López, director de Oasis. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Tuti, muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a empezar a platicar porque ambos programas han causado muchos comentarios positivos, tenemos que decir también negativos, muchos muy castigadores, muchos muy respetuosos de ambos bandos, lo voy a decir de esta manera. Jorge, voy a empezar contigo en esta oportunidad, perdón Scarlett, pero quisiera que tú me contaras, porque fue el primer programa que expusimos, cuál fue la retroalimentación que recibiste tú, los comentarios que te llegaron, cómo lo percibió en general la población, de parte de la comunidad de gays y lesbianas, digamos, o de bisexuales, y parte de la comunidad que está afuera, ¿cómo tú lo percibiste? Ese era un momento bastante especial porque estábamos a punto de ir al desfile de la diversidad sexual y identidad de género. Entonces, las comunidades de la diversidad sexual estaban muy felices preparando toda la actividad que íbamos a tener, que es una fiesta muy especial para nosotros y nosotras. Entonces, todos los comentarios que yo recibí fueron completamente positivos y nos permitieron además que algunas personas que no sabían que iba a suceder este desfile, pues que se juntaran. Pero también al mismo tiempo la población en general tuvo tiempo de reaccionar a la actividad y vimos algunos grupos de personas que estaban en contra de nuestro desfile que también llegaron a manifestar en contra del desfile de la diversidad sexual. ¿En qué están en contra de qué? ¿De las personas, de la práctica? Terminemos de entender bien las cosas. ¿En contra de quiénes están realmente? Yo creo que esta es una lucha ideológica en donde todos los argumentos que he escuchado siempre son completamente religiosos. Por ejemplo, durante el desfile nos pasaban carteles de personas que con salmos y con algunas citas bíblicas en donde estábamos haciendo nosotros nuestra fiesta y las otras personas estaban ahí presentes tratando de convencernos de que estábamos haciendo algo mal en nuestra vida. Por ser homosexuales. Por ser homosexuales, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que las personas que están en contra de la homosexualidad probablemente no la han vivido tan cerca o a lo mejor la tienen tan cerca que reaccionan de una forma negativa. Entonces, yo realmente miro que todo esto es una situación en donde las personas no se ponen en los zapatos y en la vestimenta de otras personas para poder comprender que todos los seres somos exactamente seres humanos.
Scarlett, me gustó mucho la participación que tuviste en el programa anterior porque hablabas tú de la dignificación de la persona, no decías solo del hombre que le gustan las mujeres y de las mujeres que le gustan los hombres, sino incluso me comentaste tú que tú conoces y que eres amiga de algunas personas gay y que más allá de todo eso, de quién te gusta o no te gusta, tú vas muy enfocada a la dignificación de la persona. Sin embargo, te pregunto, porque sé también que en todos los grupos que nos movemos hay personas, yo conozco, tú conoces, Jorge conoce, personas que, lo voy a decir así tal cual se habla, están a favor y están en contra de la homosexualidad. ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Cuál fue la reacción que tú percibiste de parte de las personas que a lo mejor no lo aprueban, no les incomoda? ¿Cuál es ese punto de vista? Mira, más que ir en contra, es una preocupación social que a todos nos compete saber por qué. Como dije en la entrevista anterior, hay muchos factores que inciden para un comportamiento de esta forma o de la forma heterosexual, de lo que hablamos también en la entrevista anterior. Y como hablamos de diversidad sexual, no solo es el tema de la homosexualidad, son muchas cosas, ¿verdad? Tenemos conocimiento que en los Estados Unidos, desde el 2011, hay una iniciativa según un acuerdo RH 1913, donde se quiere aprobar más de 30 tendencias sexuales, entre ellas la zoofilia, la pedofilia, la homosexualidad, el lesbianismo, la urofilia, la necrofilia. Entonces, yo entiendo que hay un movimiento y uno puede reclamar por lo que uno prefiere y cada quien puede decidir por lo que quiere, pero hay países que están en crisis por aprobar decisiones que han traído consecuencias a las familias, y como aquí el tema que debe de ponerse de manifiesto es el futuro de las nuevas generaciones, es donde debemos de pensar qué estamos fomentando. Hubo una carta que escribió una señora y que fue respondida también en redes sociales y se divulgó, se difundió muchísimo, en donde esta persona, este periodista que respondía a la carta, hacía como el recordatorio de que en algún momento de la historia se alegaban y se protestaba por los matrimonios entre personas de razas diferentes. Y te pregunto, Jorge, ¿qué sientes tú cuando por ejemplo, te hablan? No vamos a hablar en este momento de los matrimonios, pero por ejemplo cuando se habla de que la homosexualidad está cerca de la zoofilia, de las prácticas, por ejemplo, no me acuerdo todos los nombres, pero que también escandalizan, digamos, a muchas sociedades. ¿Qué opinas tú? Pues yo pienso que es simplemente una exageración, ¿verdad? Porque es muy probable que zoofilia haya entre heterosexuales. Claro, yo no sé por qué se está relacionando con la homosexualidad. Por lo que quiere aprobar, disculpa que te interrumpa, por lo que quieren aprobar en los Estados Unidos. De hecho, en Canadá... O sea, ahí lo metieron en el mismo costal. Lo metieron en el mismo costal, por eso tenemos que tener cuidado de a qué se refiere la diversidad sexual. Porque así como tú dices, Jorge, los heterosexuales también pues tienen preferencias, es cierto, y es un tema que nos debe preocupar a todos, especialmente a los padres de familia, porque efectivamente dentro de familias heterosexuales y homosexuales se ha visto cada aberración que estamos llamados a poner un alto. Entonces, la diversidad sexual y la ideología del género está trayendo movimientos más de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Que no tienen nada que ver con la diversidad sexual, ¿verdad? Porque yo no estoy hablando absolutamente nada de zoofilia, ¿verdad? Los animales, por supuesto que tienen derechos, y relaciones sexuales entre personas y animales es una situación que deberíamos poderle preguntar a los animales si ellos están consintiendo la relación, ¿verdad? Realmente las parafilias, que son la exageración de ciertos comportamientos sexuales como una forma de obtener placer sexual, es algo que no estamos hablando en la diversidad sexual. Posiblemente en otros países eso esté sucediendo. Y eso es lo que nos preocupa. Pero yo quisiera decir que... Perdón, ¿eso te preocupa a ti también, Jorge? A mí me preocupa mucho porque las personas piensan que somos depravados sexuales y eso no es lo que estamos haciendo. Así es como se ha visto en muchos, durante mucho tiempo, que existe mucha promiscuidad. ¿Es cierto eso? También tuvimos aquí un caso, por ejemplo, de una pareja que llevaba más de 10 años, 16, no me acuerdo cuánto exactamente, pero que llevaban su relación muy bien hasta donde nos lo dejaron conocer, pero también se conoce, o eso a lo mejor es una forma en que la gente ha visto en general, que son muy promiscuos. ¿Es así como generalmente son las personas homosexuales? Yo lo que siempre he sostenido es que la sociedad está atacando siempre nuestras familias. Entonces, si todo el mundo quiere que nos disgreguemos y que no tengamos relaciones estables, es obvio que puede haber alguna cantidad de intercambio de parejas sexuales, pero eso pasa también entre las personas heterosexuales. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Todo el mundo tiene la cantidad de parejas sexuales que desee tener, y algo bien importante es que todo el mundo puede hacer lo que la ley no le prohíba.
Entonces, lo que quisiéramos nosotros es que nuestras parejas y nuestras familias fueran respetadas y que también podamos tener acceso a la protección económica, jurídica y social que habla la Constitución de la República. Yo quiero agregar un aspecto, disculpa, es que como mi campo no es de leyes, y aquí tenemos invitadas de leyes que yo sé que te pueden platicar, ¿sí? Yo quisiera aclarar una cosa. En primer lugar, los animales no tienen conciencia, o sea, a veces no se les puede preguntar, por eso son animales. Claro. La aberración del ser humano ha hecho partícipe a los animales de conductas como eso. ¿Qué tiene que ver esto con la protección de la familia? Yo creo que no con el tema de la diversidad sexual, porque ese es el tema de la entrevista. El asunto, creo yo, es que se ha llamado diversidad sexual a las personas hombres, mujeres que gustan de su mismo género o de ambos incluso, y a eso le hemos llamado y le hemos titulado diversidad sexual. Sí. Y me parece que en estos otros países donde tú comentas, se le ha llamado diversidad sexual a esas otras prácticas. Y imagínate que en Ucrania yo invito a la población a que investigue sobre la ideología del género, porque Ucrania está viviendo una situación ya en crisis, ya colapsó. Entonces, perdón la interrupción, ya sabes que aquí los puntos son así como muy rápidos. El punto es la homosexualidad, es decir, relaciones entre seres humanos, aunque sean del mismo género, igual o equivalente a una relación entre un ser humano y un animal, o entre un ser humano y un muerto, o a eso voy. Es el gusto, y te lo pregunto también, es el gusto por un ser humano de tu mismo género, igual a un gusto por otra filum, ¿no? por otro ser especie, no humano, por ejemplo. Exacto. Sí, mira, yo realmente, y aquí, perdón que yo también interrumpa, pero yo creo que la conversación se está yendo hacia donde no estamos hablando. Fíjate ¿verdad? que porque ahí difiero porque hemos estudiado el tema de diversidad a profundidad. Sexual, y por lo menos aquí tenemos 20 años de estar trabajando con diversidad sexual y jamás hemos promovido ese tipo de comportamientos sexuales porque simplemente no están incluidos dentro del contexto de la diversidad sexual. Y creo que habría que hacer un programa para hablar de necrofilia y demás, y yo no soy la persona para hablar de ese tema porque no tengo ninguna experiencia. Yo he estudiado del tema y te digo que usar el término, aquí en Guatemala, usar el término diversidad sexual abarca muchos aspectos, por eso es que tenemos que tener cuidado con esa palabra. Porque si vamos a defender derechos sobre homosexualidad, que este hubiera sido el tema, efectivamente yo te puedo decir que conozco a personas que viven su homosexualidad tan dignamente, que no andan descomponiendo el concepto, ¿verdad? Eso fue exactamente. Sí, realmente, a ver, y qué bueno que lo dices, porque quiero aclarar que el tema realmente, a ver si lo vamos a poner así ya muy específico, es homosexualidad o bisexualidad, porque esos fueron los temas que... O transexualidad o intersexualidad. ¿Y trabajadoras sexuales también? Eso no estamos hablando en este momento. Yo creo que eso es para otro programa, que ojalá tengamos la oportunidad, porque es bueno. A ver, y me encantaría mirar a tus invitados para ese programa. Y ojalá, porque lo que nos ha pasado, y se los quiero compartir también a ustedes, es que muchos lo que piden es que no se les identifique. O sea, tal es el miedo al rechazo, a que se les despida, a que los identifiquen, a poner en vergüenza a su familia, no sé. O sea, cada uno tendrá sus propias razones en diferentes temas, no solamente en este, por favor, que nos piden esa protección. Y lo que a mí me queda de sabor es decir, qué tristeza tener ganas de decir las cosas y no poder dar tu propia cara. Gracias por darme la oportunidad de hacer esta aclaración, porque efectivamente estamos hablando más tirándonos al tema de homosexualidad, bisexualidad, etcétera, que tú comentabas, Jorge, y no a esa diversidad sexual que en otros países se está entendiendo. Claro, la pregunta con la que quiero ir contigo también es, con ambos, o bueno, más bien contigo, Scarlett, es: ¿tú crees o creen las personas que te acompañan o que han estudiado esta profundidad que el dar la puerta o abrir la puerta a la homosexualidad y relaciones entre seres humanos de esta manera abre el resto de puertas para todo lo demás de diversidad sexual que tú decías? Por supuesto, porque todos van a pedir derechos. Quien quiera casarse con un animal va a querer casarse con un animal. Quien quiera estar con un niño, como lo vemos en Canadá, ya en Canadá están permitiendo que la pedofilia se vea como normal, imagínate. O sea, yo le preguntaría a los padres de familia, ¿a ustedes les gustaría ver que un adulto tenga relaciones sexuales con un niño? Por supuesto que no. Entonces, si abrimos una puerta, vienen muchas cosas. Por eso fue importante descifrar bien el término de ideología y de género, porque precisamente vienen muchas cosas a nuestro país que si nosotros no ponemos un alto, nos vamos a acabar toditos. Y disculpa, y sí he tenido casos de zoofilia en clínica, de pedofilia
que desgraciadamente en nuestro país ya es una realidad que no se puede ocultar. ¿Y estos son heterosexuales u homosexuales? Hay de los dos. Así que y es que aquí, ese es otro punto también que es discutible, porque todo esto que ya se da, a ver, no es que nos estemos inventando cosas raras, esto ya se da en el mundo entero, así como existen abusos a menores y son obviamente sin consentimiento, con la fuerza, etcétera, etcétera, esto ya se da, ya existe. Entonces, no sé si es abrir la puerta a la legalidad de todo esto, es a lo que tú te refieres, cuando es hoy por hoy un delito, un abuso a un menor, etcétera, etcétera. Estamos hablando hoy, dándole seguimiento con dos puntos de vista diferentes. Pueden ser en algunos puntos complementarios, en otros pueden ser distintos, pero queremos sentarnos a discutir para que usted también lo haga, y las redes sociales están a su disposición para que de una vez, mejor dicho, pueda contribuir usted a nuestro programa. Hacemos la primera pausa y ya volvemos. Al volver, lo que queremos precisamente es tener los derechos que tienen ustedes, que tiene mi vecino, que tienen mis hermanos. Lo que queremos es equiparación de derechos. Nosotros no estamos en contra del matrimonio homosexual, estamos a favor del matrimonio natural entre hombre y mujer. Solo una aclaración, somos hombres y somos mujeres. Hombres que amamos hombres, mujeres que amamos mujeres. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía y por los mensajes que desde ya usted está enviando a nuestras redes sociales sobre este tema. Mire usted qué tema tan importante de discutir en la sociedad guatemalteca, porque nos ha dado 3 programas, vea usted, y la idea también, yo no sé si se llegará a un punto en común o alguna conclusión, porque no se trata de eso, de hoy llegar a lo que es verdad o no. Cada quien tiene su propia verdad y cada quien tiene su punto de vista, y lo importante es que nos atrevamos y que lo hagamos abiertamente, pero sobre todo con respeto, porque todos aquí somos seres humanos y eso es lo que procuramos y lo que deseamos para los demás. Vamos al momento del sueño, nuestro segmento tan bonito aquí en Un Show con Tuti, que le queremos compartir. Guatemala está llena de mujeres trabajadoras que luchan para mantenerse a ellas mismas y a sus hijos, a sus familias. Juana Riquiac es una de estas mujeres. Pues es difícil porque, digamos, por ejemplo, tengo un nene, no dan trabajo a uno, que busca trabajo aquí para traer los 2 nenes. Y tengo mis 2 hermanitos que son chiquitos que se quedaron, y también mi mamá está enferma. Y es difícil porque uno está lejos de su familia, o sea, que uno se siente sola, está aquí lejos, sin saber nada, cómo está la familia. Ella ha tenido momentos muy duros en su vida. Ha tenido que enfrentar obstáculos inmensos. Hay días, uno que no hay que comer, digamos, solo tortillas con sal. Bueno, gracias a Dios si uno lo encuentra eso, pero hay días que no. Y tragedias que ha tenido que superar. Hace poquito también mi papá se murió, hace como 3 años, y también hace 2 años se murió mi hermano también, y yo me quedé con mis 2 nenes. Y estoy saliendo adelante, pero luchando con eso. Pero Juana nunca se ha rendido. Es de esas mujeres que siguen adelante a pesar de las circunstancias, y ella tiene un gran sueño. Muy pronto, este sueño puede convertirse en una realidad. comparte tus sueños con nosotros a unshowcontuti@guatevision.com. Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Bueno, seguimos discutiendo el tema, le hemos titulado, o así lo titulamos desde un inicio, como diversidad sexual. Sin embargo, hoy surgió la inquietud de poderlo llamar de otra manera, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, pero específicamente le vamos a llamar homosexualidad, le vamos a seguir titulando la diversidad sexual, y ya hemos hablado de por qué esto se puede malinterpretar fuera de Guatemala, como algunos aún, me incluyo, lo interpretábamos únicamente como que así es el término para las personas que gustan de su mismo sexo o que de alguna manera tienen atracción por su mismo sexo o que han cambiado incluso de sexo, etcétera.
no vamos a entrar en ese detalle porque nos extenderíamos mucho. Sin embargo, nos acompañan más panelistas a quienes quiero presentar. Ella es la licenciada Pilar de Gracioso de FADEP, Familia, Desarrollo y Población. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Tuti, por esta oportunidad. Gracias a ti por estar con nosotros. Y también Carlos Romero Prieto, él es secretario ejecutivo de RedNats, de Red Nacional de la Diversidad Sexual. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, a ustedes por estar con nosotros. Ahora entramos a un tema que es un poquito más escabroso y lo digo de esta manera, no porque sea malo el tema, sino porque es de los puntos que no nos hemos logrado poner de acuerdo y no sé si algún día se logrará, de entender si es o no es, si se vale, si no se vale. Y quisiera empezar contigo, Pilar, porque es hablar del matrimonio homosexual. Sí. Tú hiciste incluso tu tesis sobre este tema. Sí. ¿A qué llegaste? ¿Cómo lo ves? Lo que quería ver a través de, al hacer esta tesis era ver si era constitucional o no regular la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio. Vemos de que no sería inconstitucional una regulación de esta manera. A mí lo que me llama la atención es de que se nos cataloga así como los que estamos a favor del matrimonio homosexual y los que estamos en contra. Ajá. Nosotros no estamos en contra del matrimonio homosexual, estamos a favor del matrimonio natural entre hombre y mujer. Algo que decía Jorge en el bloque anterior era de que nosotros lo que podemos hacer lo que la ley nos permite. Pues sencillamente que sí, pues el Estado no viene a meterse en cuanto a nuestras relaciones íntimas, no es su obligación regularlas, sino protege el matrimonio y lo promueve porque ve que es importante para la sociedad y para los niños. Entonces, por eso es que estamos defendiendo el matrimonio natural entre hombre y mujer. Y tengo entendido, y a lo mejor aquí Carlos nos puedes ayudar y Jorge también si lo desea, que eso es precisamente lo que se está buscando, el tener o sea, constitucionalmente ustedes lo han analizado de que sí se podría o no se puede actualmente y eso es lo que quieren ustedes, hacer alguna reforma o algo así. ¿Eso es la idea, digamos, alrededor del tema de matrimonio homosexual? Para introducir quisiera señalar que hay un vacío conceptual en esta cuestión. Primero, que nosotros no vamos por el matrimonio, creo que principalmente vamos por el reconocimiento de nuestras familias, que no tiene nada que ver con el matrimonio. Perdón, ¿qué es el reconocimiento a nuestras familias? El seguro social, las cuestiones, los beneficios sociales, los beneficios legales y al final... que tú y tu pareja se beneficien de eso. Exactamente, no nos interesa ¿Podrías el concepto. y decir algo al respecto? Si me dejas terminar, bueno. Lo que queremos precisamente es tener los derechos que tienen ustedes, que tiene mi vecino, que tienen mis hermanos, lo que queremos es equiparación de derechos. Entonces no nos interesa, a la mayoría de nosotros no nos interesa el matrimonio religioso, ni tampoco la dinámica tradicional del matrimonio. Lo que nosotros queremos es equiparación de derechos, que sí, es una reivindicación y hay que hablar de igualdad también, porque al final creo que hay una cuestión aquí bastante importante señalar, tenemos que hablar de derechos. Al final creo que no podemos hablar de interpretaciones religiosas porque al final cada uno debe estar en lo que le compete. Nosotros haremos nuestro trabajo con el Congreso, haremos nuestro trabajo con las instancias con las que tenemos que hablar al respecto y creo que es un poco pérdida de tiempo. Valoro el debate, valoro el compartir ideas, pero creo que no podemos hacer interpretaciones religiosas porque es mucho más complejo de lo que la gente cree. Creo que hay mucha inequidad en cuanto a nosotros. Por ejemplo, yo pago X, pero no tengo ningún beneficio. Solo para ti, digamos. Exactamente, entonces... Pero los beneficios que estás tú alegando, digamos, requiriendo, se dan sí, solo sí, es a través del matrimonio, ¿cierto? Porque a mi novio, digamos, yo tengo mi novio, no va a gozar de los beneficios de mi ex, ¿es cierto? Así es como funciona. Ayúdenme, porque yo de verdad que bueno, en muchos países, muchas personas homosexuales lo que han hecho para como que regular sus uniones, pues ha sido a través de sociedades civiles o no sé, ahí está, el Código Civil regula la transmisión de bienes, las herencias y todo pueden hacer eso. No se necesita crear otra figura jurídica homóloga al matrimonio, porque el matrimonio no solo está fundado en la naturaleza humana del hombre, en la naturaleza humana, perdón. Entonces no necesita crearse esa otra figura. Ahí yo sí quiero opinar, y es justamente que el matrimonio, constitucionalmente hablando, la institución social a través de la cual obtenemos la protección de las familias. Entonces, nosotros tampoco estamos tratando de destruir el matrimonio heterosexual, por el contrario, ¿verdad? Seguramente nuestros padres y madres estuvieron casados según el Código Civil. El problema que tenemos es que estas otras familias, como otras más que hay, yo siempre hablo de las mujeres madres solteras, por ejemplo, ellas no son una familia porque no existe una regulación legal que pueda proteger esa unión familiar.
En el caso de los homosexuales o las lesbianas u otras personas de la diversidad sexual, estamos completamente desprotegidos y desprotegidas, y entonces lo que a nosotros nos interesa es tener esa protección. Nosotros no le estamos poniendo el nombre de matrimonio o unión civil o cualquier otro nombre, simplemente estamos alegando que tenemos el derecho a no ser discriminados, porque sí hay unas familias que son protegidas y hay otras que estamos completamente desprotegidas. Si me permiten complementar el tema de si necesitamos o no otra figura, les recuerdo, uno de los principios de los derechos humanos precisamente es la progresividad. Y es que los derechos humanos no son estáticos. Cuando empezaron a hablar sobre derechos humanos durante la Revolución Francesa, no teníamos idea de nada de lo que hablamos ahora. Precisamente uno de los principios es la progresividad y debe responder a las necesidades sociales, políticas de los ciudadanos y ciudadanas. Yo quisiera agregar algo también. De una minoría. Sí, un aspecto muy importante que también estos temas no son de carácter religioso, sino de carácter social. Porque independientemente de la religión que profese cualquiera de nosotros, tenemos la obligación moral de defender nuestra fe. Es un problema social, únicamente. ¿Tú quieres difiero con usted al decir de que los derechos humanos deben cambiar en cuanto a las necesidades de la sociedad y de la política, porque los derechos humanos vienen anterior al Estado, y está el derecho a la vida, el derecho a la familia y el derecho al matrimonio. Son anteriores porque están fundamentados en la naturaleza humana. Pero lo dice la Declaración Universal. Bueno, la Declaración Universal lo que hizo es reconocer esos derechos que ya existían. Sí, y también la Constitución de la República establece todos los derechos humanos, porque es una constitución basada en los derechos humanos, pero reconoce todos aquellos, aunque no explícitamente estén descritos en la Constitución, pero que sean inherentes a la persona humana. Entonces el derecho a tener una familia es un derecho que no estamos tratando de modificar, no queremos crear derechos adicionales, sino que simplemente Carlos está hablando de que los derechos humanos son progresivos, o sea que se van reconociendo poco a poco hasta llegar a una situación en donde toda la dignidad humana sea respetada. En alguno de los comentarios que surgieron desde el primer programa, de hecho, se hablaba, y quiero que me hagan aquí la aclaración porque yo no sé realmente, se hablaba de que se atenta contra la familia natural, se hablaba, que se atenta. Yo quiero entender por qué se atenta contra la familia natural. Yo te quiero... Perdón, solo porque me hace a mí pensar, ¿por qué atenta si igualmente a lo mejor Jorge no se iba a casar nunca? Exactamente, yo te voy a decir ¿por qué se atenta? Mi punto de vista. Yo estuve en la 43 Asamblea de la OEA y efectivamente habían acuerdos en donde se pretendía legalizar la ley del aborto y el matrimonio homosexual. Y nos preocupa en cuanto al aborto porque estamos hablando de vidas inocentes. Y sí, viene bajo la manga esa propuesta en nuestro país. Por eso se toca tanto este tema. Que es otro programa también. Y fíjate que gracias, pues yo los felicito porque ustedes están respetando la legitimidad del matrimonio. Por supuesto. Pero da la casualidad. Deberían de respetar. Sí, no, y de hecho la respeto. Yo en lo personal la respeto y muchas personas la respetan. Personas que ni ustedes imaginan respetan el derecho de sus derechos humanos específicamente. Pero en la OEA no se imaginan ustedes, no sé si alguno de ustedes estuvo presente, pero hubo revolución por este tema. Pero es completamente incorrecto decir que ahí se trató el tema del matrimonio de parejas del mismo sexo. Que sí. Y yo debo insistir, yo debo insistir también en que los planteamientos deben ser más aterrizados, y yo lo veo como una cortina de humo, y lo señalaba hace algunos días que veíamos que el gobierno se agarró precisamente ese tipo de cuestiones para ocultar lo que de veras incluían las declaraciones, que incluía el tema de genocidio. Y para nosotros, en las declaraciones, y las conocemos, hace un par de días hablábamos con el canciller precisamente, que ni siquiera se toca el tema. Y repito, yo a veces veo que es una cortina de humo para... Nosotros estamos hablando de aborto, no estamos hablando de parafilias, y al final, si me deja terminar, pareciera que nos intentan colgar un montón de etiquetas para disipar el tema de fondo, el nuestro, que es el de derechos, el de igualdad, el de participación política, social y ciudadana. Punto. Pero esos derechos están reconocidos ya en la Constitución. Ok, solo voy a continuar. Yo estuve dentro de la OEA con un grupo de personas, efectivamente leímos los acuerdos, y así como tú dices lo del genocidio, estaba lo del aborto y estaba lo del matrimonio homosexual, no se puede ocultar. Ahora, perdón, para no desviarnos metiéndonos a temas de la OEA, si hubo o no hubo, yo no estuve, así que tampoco podemos decirlo, pero ya acá quienes estuvieron, que me da mucho gusto, pero por ejemplo, lo que tú decías de que están reconocidos los derechos, a ver, en teoría puede ser que estén, en la práctica, ¿te has dado cuenta si están o no están? Sí están reconocidos, porque
hay que aclarar de que no nos dividimos en personas homosexuales y personas heterosexuales, nos dividimos en hombre y mujer. Sin embargo, sí hay diferencias. Cuando alguien dice soy gay, es discriminado, no le dan el trabajo, lo despiden, lo marginan. No tiene por qué haber eso. Y ahí está su mujer. Yo tampoco quiero que haya discriminación en cuanto a eso. Solo una aclaración, somos hombres y somos mujeres. Hombres que amamos hombres, mujeres que amamos mujeres, o ambos, pero igual somos hombres y mujeres. Al final hay una cuestión ahí bien confusa sobre las identidades de género. Igual continuamos siendo hombres, continuamos siendo mujeres. No existe y excelentes personas, no existe una tercera, no existe una tercera. Claro, como cualquiera, que hay buenos y hay malos en todos los gremios, en todos los grupos, en todas las razas, en todas las religiones. Hay buenos y malos, digámoslo así, pero hay personas que son extraordinarias personas y hay personas que dejan mucho que desear, dejémoslo ahí. Estamos hablando hoy, nuestro tema principal es la tercera parte de un tema que surgió y que causó mucha controversia y que qué bueno que así surja para poder poner las cartas sobre la mesa, hablar abiertamente, escuchar de parte incluso de personas que son, de quienes hoy me acompañan, por ejemplo, que conocen muy bien de cada uno de los temas y que puedan exponerlo con todo respeto y que nosotros también lo platiquemos y lo discutamos sin miedo a abrirnos y a conocer. No se trata de que eso nos va a hacer que estemos a favor, eso nos va a hacer que estemos en contra, solo nos hace saber un poquito más. Vamos a la pausa y ya volvemos. Al volver. No es necesario crear leyes que privilegien ciertos grupos. Porque hay muchas personas que en la sociedad siguen creyendo que nosotros somos enfermos mentales. Es decir, la figura legal no llega a tu casa y te resuelve un problema. Eso viene de las bases, de la educación. Ahora, estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por todos los comentarios que usted ha dejado a través de nuestras redes sociales. Le insisto, si usted nos está viendo en este preciso momento y quiere opinar, hágalo a través de Twitter o a través de Facebook y nosotros vamos a publicar sus comentarios en nuestra pantalla y ojalá nos podamos dar abasto porque sabemos que estos temas causan muchísimos comentarios y qué bueno que hablemos y que lo hablemos sobre todo con respeto, eso es importante. Se suma a nuestro panel la licenciada Priscila Guerra, que además de asesorar a varias instituciones, a varias asociaciones, también es vocera de la asociación La Familia Importa. Bienvenida, Priscila, ¿cómo estás? muchísimas gracias, honrada de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias. Importante, creo yo, el aporte que cada uno de ustedes, les agradezco de corazón estar aquí hoy dando ejemplo además de cómo se puede discutir, de cómo se puede platicar, aún con argumentos muy diferentes y con puntos de vista muy diferentes, nos podemos sentar en un mismo set, al menos, a platicarlo. ¿Qué tienes tú para aportar, Priscila? Pues muchísimas gracias. A mí me llamaba la atención escuchar las intervenciones de aquí todos nuestros amigos y compañeros en los segmentos anteriores, específicamente en el asunto legal. Yo pienso que todos tenemos muy claros los conceptos legales y es importante saber que nuestra Constitución sí establece la libertad de acción. Es decir, las personas que tienen, digamos, preferencias sexuales distintas están en la libertad de vivir como sus preferencias les manden. De hecho, no me dejarán mentir, viven así y establecen así sus modos de vida. No ha sido, digamos, necesario crear una figura o una legislación de protección específica, puesto que la ley es muy amplia. Claro, y los derechos humanos están reconocidos. Es cierto también, y no se puede negar, que a nivel social pues pueden haber reacciones, hay reacciones adversas. Eso está, digamos, muy del lado del particular punto de vista de cada persona. En un mismo panel de 10 personas podemos haber 10 sentimientos distintos ante una misma realidad. Exacto. Y no se puede legitimizar de ninguna manera una conducta de intolerancia, una conducta de violencia, de desdén, de desprecio, y todo esto ya está contenido en la Constitución. Es decir, el derecho a heredar, el derecho a la vida, a la integridad física, a la no discriminación, a la tolerancia, la oportunidad de trabajo, la expresión del pensamiento, todo está regulado. Nosotros lo vemos desde el punto de vista de que no es necesario crear leyes que privilegien ciertos grupos. Digamos, las madres solteras, las comunidades de monjas, que también en algún otro momento Jorge mencionaba, no se están organizando para solicitar figuras legales nuevas, porque todo está al amparo de la ley. Habría que hacerlas cumplir para que nuestros amigos y amigas de preferencias sexuales distintas no tuvieran que sufrir vejámenes que ya están contemplados. Lo del seguro social, yo me ofrezco como abogada a hacer una iniciativa en la cual el seguro social se pueda beneficiar a un hombre o a una mujer, dependiendo de las preferencias sexuales, pero no es necesario llegar a una figura legal de diversidad sexual, porque lo que dijo Scarlett es verdad. En los países donde se abre la puerta con la expresión diversidad sexual, tú misma dijiste el etcétera se vuelve muy amplio.
y nuestros amigos acaban de manifestar que ellos tampoco están de acuerdo con eso, pero esos son los pasos que llevan. El asunto, y que también por ahí surgieron muchas discusiones, y que en el programa anterior, donde Scarlett nos acompañó también, había un doctor a quien le mandamos saludos, que lástima no nos pudo acompañar, pero él comentaba cómo desde su punto de vista y el análisis, no solo de él, obviamente, sino según su experiencia y conocimientos, sí visualizaba, veía y contemplaba la homosexualidad como una enfermedad. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo entiendo que van a decir, Dios guarde, claro pero ¿cuáles son sus argumentos? A eso quiero que lo hablen. Yo creo que los argumentos hay que llevarlos a la época de 1971 a 73, en donde la Asociación de Psiquiatría Americana estuvo discutiendo sobre sacar la homosexualidad de las enfermedades mentales. También la OMS en 1991 dijo que ya no existía más una enfermedad para nombrarnos a nosotros y nosotras. Entonces, yo comparto muchísimo con lo que dice Priscila, casi todo está normado. Sin embargo, hace unos años hubo necesidad de hacer la ley contra el femicidio en Guatemala porque había una situación que merecía particular atención. Entonces, conforme la sociedad ha ido avanzando, nosotros pues hemos estado viendo que no estamos protegidos así con las leyes como actualmente están, y ahí es en donde necesitaríamos un cambio, porque hay muchas personas que en la sociedad siguen creyendo que nosotros somos enfermos mentales. Entonces, en ese sentido, necesitamos que el Estado de Guatemala nos proteja, así como ha ido avanzando el derecho internacional, en donde muchos estados, entre los más recientes está Francia y el Reino Unido probablemente ayer, en donde ya se reconocen esos derechos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa posición de decir que ya todo está normado y que no se necesita ningún cambio más, es una posición un poquito restrictiva de las realidades que hay que ir acomodando para que las personas podamos tener esa protección legal. Yo quisiera matizar con relación a los derechos, bueno, ya lo de la salud ya lo aclaró Jorge, que la OMS es la máxima instancia mundial en salud y creo que por algo. Con relación a los derechos, hace un par de años el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la cual Guatemala es parte, hizo recomendaciones bien puntuales para que el Estado movilizara acciones precisamente porque se reconoce en muchos espacios que hay carencias para nosotros, para poder vivir en igualdad. Y, ¿En cuanto a discriminación? En cuanto a discriminación y en condiciones de vida en general, porque precisamente como ustedes lo mencionaban, no es una cuestión solamente relacionada a la salud o a la familia, es una cuestión integral, es una cuestión que se ve matizada por todos los aspectos de nuestra vida. En noviembre del año pasado fuimos precisamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington a presentar la situación, que es mucho más compleja, violenta y oscura de lo que ustedes pueden imaginar. No es una cuestión antojadiza, es bien complejo. Sí, nos llegó la convocatoria para el 9 de mayo en Washington también. Y la comisión precisamente hizo recomendaciones puntuales también al Estado de Guatemala, que no estoy seguro cuándo las van a cumplir, pero es una cuestión no opcional precisamente porque se reconoce que hay desigualdad y que hay condiciones que hay que transformar. Ahora, tú misma lo decías, Priscila, que eso ya, en teoría, la discriminación no se permite, no se debería permitir a nadie. Pero es evidente que ocurre todos los días. Pero existe, o sea, lo vimos. Si una campaña educativa, una campaña que dignifique a la persona, una campaña que llegue con los argumentos correctos, porque bien no me dejará mentir Jorge, a partir de que existe la ley del femicidio, ¿eso cambió la mentalidad de los hombres abusadores? No, es decir, la figura legal no llega a tu casa y te resuelve un problema, eso viene de las bases, de la educación. Ahora, me parece excelente el punto que acabas de tocar, porque es parte de lo que yo he escuchado, yo he compartido con personas que, y lo voy a decir así tal cual, que si bien pueden conocer y pueden tratar a personas homosexuales, y me voy a referir solo a homosexuales, pero entiéndase de la diversidad sexual según lo entendemos aquí en Guatemala, pero no en otros países. No tanta. Sí que, exacto, no tan amplia, exactamente. Hay personas que me dicen, por ejemplo, yo no quiero que esta persona que yo conozco llegue a mi casa y que se tope con mis hijos. ¿Qué le voy a explicar yo a mis hijos de dos hombres que están juntos? ¿Y qué voy a explicarle? Y me llama la atención porque, a ver, somos un mundo diverso, efectivamente, y cómo se aborda, cómo se educa a nuevas generaciones, ante todo con el respeto. No es decirle, mire, a mi amor, usted sea, usted no sea, porque yo entiendo que eso no se educa. Que eso entiendo yo según el punto de vista que ustedes plantean, y por otro lado hay personas que dicen que no, que eso sí se va volviendo, que es una decisión. Hay personas que dicen sí, efectivamente es una decisión y ahora decido pues ya no ser homosexual o ya no ser gay. Mire, es para otro programa entero, pero el punto que voy a tener que hacer cuarta parte. Sí, exacto, pero ¿cómo nosotros fomentamos, y lo voy directo, a nuestros hijos, que existe esa diversidad y que tenemos que respetarla o no?
¿Cómo lo hacemos? Tú dijiste en una entrevista, el problema no es tanto que haya poca educación, hay poca familia en la educación. Y creo que estás tocando un tema muy importante, porque como decía Scarlett, ella que se dedica a un trabajo de campo, digamos, Scarlett no teoriza, ha visto cómo el fortalecimiento de la institución familiar y el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos, un involucramiento activo, puede subsanar muchas situaciones que con el tiempo lamentamos. Es decir, hay muchas situaciones de crisis en que se ven envueltos niños y niñas, de violencia y de muchas otras cosas que serían prevenibles si los padres estuvieran educados, si hubieran condiciones mejores de oportunidades de trabajo socialmente. Que seguramente no tiene nada que ver con diversidad sexual. Y que tampoco se logra legislando, estamos afectados, ¿verdad? unos y otros. A mí me ¿verdad? llama la atención. También nosotros es probable que tengamos familias bien integradas o desintegradas. Exacto. Y que eso no tenga que ver absolutamente con... Por eso es que la ley y las figuras legales no resuelven los problemas íntimos. O sea, la ley no está para llegar a la intimidad y a decirnos si le puede gustar su mejor amiga a una niña o no. La ley está para decir, ok, usted es ser humano, usted es persona, tiene los derechos fundamentales reconocidos y tiene las instancias para reclamarlos. Yo les invitaría a nuestros compañeros que nos dijeran, por ejemplo, al ser víctimas, alguien de la diversidad sexual, de una agresión, de una discriminación, están las instancias. Probablemente una mujer que es abusada en su casa también por su marido, también tiene las instancias y a veces no las utiliza porque el sistema es ineficiente, ¿verdad? Así es. O sea, debemos de ir a solucionar los problemas reales que tenemos, no legislar creando que las leyes resuelven nuestros problemas. De acuerdo. Vamos a abordar este otro tema que igual sigo yo con la incógnita de qué hacer. Yo tengo 2 hijas pequeñas, que tengo amigos también que viven en pareja, lindas parejas además de homosexuales, voy a aclararlo, y que me han preguntado, ¿y por qué ellos están juntos? Y después de la pausa vamos a hablar de cómo es que, no sé si lo he hecho bien o no, pero cómo se responde. Vamos a la pausa y volvemos. Al volver. Tampoco podemos institucionalizar preferencias sexuales porque eso es algo de tu vida íntima o privada. Y hay baños neutrales para aquellos adolescentes que todavía no han decidido qué ser. A un padre le quitan a su hijo porque dicen, no, yo no quiero que sea homosexual. Esto es intolerancia, y ya es un delito. Bueno, llegamos al final de este programa. Ha sido yo lo considero muy rico, precisamente porque hemos escuchado muchas cosas muy ciertas, muy bien habladas, además, porque no hay nadie aquí fanático, insultando. No, hemos discutido, hemos hablado, hemos expuesto de una manera muy respetuosa y ojalá así tratemos muchos otros temas que hay en la sociedad y que no se tocan. Tenemos mucho que platicar y muy poco tiempo realmente. Nos quedamos en el punto de, porque creo que es parte de la preocupación de muchas familias, de yo no quiero que mi hijo, que mi hija, pequeñitos, vea una pareja de homosexuales y yo cómo le explico. Porque aquí viene el asunto del sexo, ¿verdad? Sí. Es como que yo no quiero que mi hijo me pregunte de cómo nacen los bebés, Sí, porque mejor que se lo responda la maestra, ¿verdad? No se puede tapar el sol con un dedo, pero es importante enseñar a los hijos a amarse tal cual nacieron, a base del afecto, del amor, del respeto hacia uno mismo, porque cuando uno aprende a amarse y a respetarse, va a tener la capacidad de respetar a otras personas. Una anécdota así rapidísima, hace unos días estaba viendo un reportaje de Ricky Martin donde él publicó su libro y dio sus razones y sacaron pues la adopción de los nenes, y yo tengo un nene de 7 años y me dijo, mami, pobre niños. ¿Por qué? Le dije yo, porque todos los niños les van a preguntar en el colegio por qué no tienen mamá. Entonces veamos la inocencia de los niños, o sea, ellos crecen con una naturaleza. Tristemente, la carencia de muchos aspectos a nivel afectivo, han incidido en que uno tenga que decidir ser o no ser homosexual. Pero hay ¿verdad? parejas, perdón, hay familias de hombres solteros con sus hijos y mujeres solteras con sus hijos. Exactamente, ese es otro problema. Y que digamos, no es que yo esté, no, simplemente con el caso de Ricky Martin específico que ahorita dices, pienso yo en una persona que conozco y que quiero mucho, hombre, que se tuvo que encargar de sus hijos, que la esposa se deshizo y que él se quedó como papá soltero, y que es la misma situación, no es específicamente este caso que tú dabas de solo homosexual. Sí, yo lo quería ver desde el punto de la percepción del niño, ¿me entiendes? Sí. Porque mi hijo tiene 7 años. Claro. Y bueno, independientemente de eso, también es recomendable hablarle a los padres de familia que, por ejemplo, nosotros tenemos una clínica Arcoiris para ayudar a las personas que tienen pues esa decisión de ser homosexuales o lesbianas a que vivan dignamente. Dignamente implica muchos aspectos de su vida a nivel familiar también, porque ustedes mismos lo dicen, son rechazados, a veces hay problemas de que qué hago, le digo, no le digo, hay muchas situaciones. Entonces, si se pueden meter en la página www.asociacionfamiliar
familiaimporta.org, ahí aparecen los servicios de enfoque familiar, porque hicimos una alianza para poder ayudar a las personas a que tengan una mejor calidad de vida y que realmente una cosa no traiga otra. Que no es, y lo hacemos la aclaración, no es tratar de cambiarlos no, es de gustos, de orientación. Su decisión, pero ayudarlos a que vivan dignamente, porque hay mucho sufrimiento para muchas personas y se encuentran con situaciones muy dolorosas. Muchos tienen que tener que depender de una adicción, depender de un maltrato, depender de muchas situaciones difíciles. Entonces pienso que es una buena oportunidad para que sepan que en Guatemala hay personas profesionales, porque somos un equipo multidisciplinario capaces de ayudarles en este tema. Muchas gracias. Priscila, ¿tú querías agregar algo? Sí, por el lado, digamos, de la realidad social es urgente, digamos, la concientización de este problema, pero por el lado de la realidad legal, lo que las asociaciones que yo asesoro buscan, Tuti, es que no se llegue a, como bien decía Jorge, esto es una lucha ideológica, y así como nuestro Estado es laico, no podemos institucionalizar una religión o una creencia o una fe, tampoco podemos institucionalizar preferencias sexuales, porque eso es algo de tu vida íntima o privada. El Estado se basa en la Constitución y esta es abstracta, general e impersonal. Entonces, hagamos que se respete. Respetémonos todos con nuestras preferencias, pero no impongamos una ideología a nivel de la ley, porque entonces vamos a estar como Hungría, que 20, 30 años después tiene que regresar a crear una ley pro familia, cuando que lo que hizo fue abrir esta puerta, se coló todo lo que viene, ¿verdad? Porque ya es realidad en Estados Unidos, es realidad en Chile, es realidad en muchos lugares, y entonces después tenemos que regresar los pasos hacia atrás, porque el Estado se basa en la célula primaria, que es la familia. O sea, el Estado no sobrevive, sino cuida el núcleo fundamental, que es la familia, siempre fomentando el respeto. Sobre todas las cosas. Algo que ustedes quieran agregar con ese tema. Yo creo que esto también, la campaña que salió, ha generado diferentes puntos de vista y percepciones también, porque para unos la percepción es de simplemente aceptación y no enrolamiento, lo voy a decir de esta manera, y para otros sí es así que, no, ¿cómo me quieren convencer a mí de que yo sea? Y a lo mejor no es la percepción de muchos. ¿Cómo ustedes la han visto? ¿Cómo ustedes lo analizan? O si quieren agregar algo más. Nos quedan, ¿cuántos minutitos? 4 minutos nada más. Bueno, nosotros, con relación a la campaña precisamente y apropiándonos de su término, de la dignificación, creemos que nadie puede ser digno en el anonimato, nadie puede ser digno con discriminación y nadie puede ser digno en la desigualdad. Precisamente por eso es que hacemos las campañas, por eso que damos la cara y estamos aquí discutiendo y proponiendo. Nadie pretende imponer nada, simplemente queremos construir un mundo en el que quepan heterosexuales, donde quepa gente religiosa, donde quepamos nosotros, donde quepa todo el mundo en armonía. Pero eso no se puede lograr con parcialidad, es decir, solamente hay que lograrlo. Claro, es que al final es una cuestión integral y no puede ser solamente desde la perspectiva de ustedes. Al final queremos también que sea un contexto en el que sea válida nuestra postura, donde sea válida también nuestra manera de ser y que tengamos las mismas condiciones. Simplemente queremos eso. No las tenemos ahora. Y ahora con relación a la situación sobre los países que tienen legislación por la igualdad, hagan ustedes, y seguramente lo pueden hacer, vean ustedes, está muy relacionado el tema de la ignorancia, el tema de la educación, en donde no existe legislación. Los países que son generalmente progresistas es donde se ha legislado a favor de la igualdad. En Argentina, en Europa y en los países precisamente que tienen los índices de calidad de vida mucho más altos. Y con relación... Económica, nada pero más. un aspecto muy importante. Y hablando sobre los niños, sobre cómo decir a los niños, hay que hablarles a los niños con la verdad. Sí, si yo tengo prejuicios, si yo tengo tengo desinformación, si yo crecí con miedos, cambiemos el patrón y hablemos de evidencia. Es decirles, pero no podemos mi amor, ir en contra de su naturaleza. Hay hombres que les gustan los hombres y viven juntos. Exacto. Así tal cual. Y los respetamos porque son seres humanos. El padre tiene el derecho fundamental de orientar a su hijo. Yo quisiera decir dos palabras, y es que si las leyes no pudieran cambiar, todavía existiría esclavitud, las mujeres no votarían, no irían a la universidad, y eso es justamente lo que necesitamos. Claro, y lo queremos que cambien para bien, por supuesto. Como se han cambiado muchas leyes, ahora en California, en las escuelas de California, los chicos pueden entrar al baño de las chicas y hay baños neutrales para aquellos adolescentes que todavía no han decidido qué ser. Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, exactamente. Entonces, pero no es fantástico que a un padre de familia le quiten a su hijo de 5 años porque le digan al colegio, no quiero que lo eduquen homosexualmente, porque Jorge, Carlos no me dejará mentir, yo no sé si usted tuvo los documentos de la OEA, que son lo que nos viene, se criminaliza un modo de pensar que no sea así, Tuti.
porque si fuera aceptar la diversidad sexual es una cosa, pero que se nos criminalice, si públicamente vamos a decir, yo no quiero que mi hijo sea homosexual, estarías cayendo en un delito. Pero en el delito de intolerancia, y eso pasó ya en Massachusetts. Yo como abogada, digamos, yo hice un dictamen legal. Sexual. Entonces, por ejemplo, en Canadá a los papás ya se les prohíbe hacer homeschooling, porque es delito que ellos no quieran que se les eduque desde kinder en homosexualidad. En Massachusetts, el otro día se lo comenté a Jorge, a un padre le quitan a su hijo porque dicen, no, yo no quiero que sea homosexual. Esto es intolerancia, Tuti, y es un delito. Entonces, ese manejo ideológico que se mete en la ley es lo que es peligroso, porque no nos pueden criminalizar a los que no pensamos igual. Y es complicado, porque aquí podríamos derivar otro tema completamente diferente de cómo es que la sociedad ha visto la homosexualidad a tal punto que los padres efectivamente, en el momento en el que su hijo o su hija sale del closet, como se dice coloquialmente, y les dice soy gay, es una tragedia ¿Y eso para va a ser ellos. el cuarto programa? no sé, pues que el público diga también, sí. porque ya llevamos 3 del primer tema que le damos tantas largas, porque creemos que es para discutirlo. Exactamente. Entonces, ¿hasta dónde? Les quiero comentar, y creo que lo comentaba la vez pasada, que dentro de ese primer programa un chico me escribe en Twitter y me dice, Tuti, por primera vez mi mamá y mi hermana me dijeron que están orgullosas de mí. Y dije, wow, o sea, hasta dónde dentro de la misma familia se ha discriminado, se ha sentido vergüenza por un ser humano que posiblemente es muy buena gente. Sí, no debe ser así. Fíjate, Tuti, que hay Exactamente. muchas maneras también en que los mismos padres influimos de una manera determinante en los hijos. Los padres somos capaces de castrar psicológicamente a nuestros hijos con una frase. No me servís para nada, vos no pareces hombre, vos no pareces mujer. Muchas cosas. Hay mucha violencia en los hogares que tenemos que poner atención por qué lo estamos haciendo y las causas reactivas. No ahorita, sino a futuro en la vida de nuestros hijos. Yo quisiera, y voy a tomar esto como tu última intervención, Scarlett, perdón, que cada una me diera en 30 segundos, porque tenemos 2 minutos realmente, algún mensaje, algo que ustedes quieran trasladar a la gente que nos está viendo. Por favor, Pilar. Bueno, así como ellos exigen tolerancia, nosotros también pues pedimos tolerancia a esas instituciones naturales, que se respeten y que no se creen figuras jurídicas o se violen contra de o se transgreda la familia o el matrimonio. Por favor, Priscila. Yo diría que la ciudadanía en general, todos los guatemaltecos tenemos la obligación de conocer nuestras leyes, de entender los principios que las inspiraron, de educar a nuestros hijos también y de saber que no podemos delegar en el Estado, en las leyes, la obligación o la facultad o el derecho de educar a nuestros hijos, porque son nuestra responsabilidad. Yo Carlos. solamente quiero recordar que no hay instituciones naturales, hay instituciones ciudadanas y sociales que son las que deben prevalecer, y lo único que pedimos es igualdad. Queremos igualdad en ley, que es lo que al final debería regirnos como ciudadanas que somos. Jorge. Yo finalmente quiero decir que no crean que la familia es una institución solo para heterosexuales, sino que también hay familias de la diversidad sexual, y pues a la audiencia pues agradecerles tanto su benevolencia para estos temas, porque realmente es algo que necesitamos discutir para que todos podamos avanzar. Como lo dijimos durante el programa, no llegamos a ningún punto en común, digamos, bueno, varios, pero digo, no llegamos a una conclusión a decir, bueno, aquí es plum plum, no, lo dejamos en su casa, lo dejamos en su corazón, le pedimos por favor que nos preocupemos como seres humanos por nuestros seres humanos, a los que amamos, a los que deseamos que ellos también hereden, me refiero a los hijos específicamente, el respeto por las demás personas, el respeto por la vida, el respeto porque somos todos seres humanos al fin y al cabo, y ojalá, y así como esto creo que todas coincidimos, que con el respeto a cualquier persona podemos caminar un poquito mejor de lo que a lo mejor estamos caminando en nuestras vidas. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Estuvo alegre el programa, me gustó. Y vamos por el cuarto. No sabemos, vamos a ver cómo nos va en este camino, pero son temas que no queríamos sacar a discusión para que usted también sacara cosas positivas de eso, y ojalá así haya sido. Un abrazo, un beso, ¡mua! Y hasta la próxima.